Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hablar de el siguiente tema que sería el bautismo. Es muy importante este tema para los que realmente vienen a los pies del Señor, de haber vivido una vida de pecado, una vida de tinieblas, desorden, y realmente quieren saber quién es Dios, ¿no? Se entregan su vida, entregan la vida a Dios y quieren corregir, ¿no? En todo sentido su manera de vivir. Entonces entendamos que el bautismo se practicaba también en otras culturas, no solamente en la cultura judía. Y es que lo que es el bautismo era como un rito simbólico de iniciación, ¿no? Para cierto grupo, ¿no? Para poder pertenecer y poder ser parte de un grupo. En este caso, pues nosotros entendemos cuán importante es para nosotros el bautismo, porque es un paso que uno da, pero es un paso de obediencia, testificando que nosotros estamos aptos a seguir al Señor, con nuestra vida misma, dando testimonio, ¿no? Aparte de nuestra palabra, nuestra vida y nuestra conducta y todo eso, ¿no? Es un paso que uno da porque uno dice, yo quiero servir al Señor, yo quiero dar este siguiente paso porque es muy importante para mí, porque estoy seguro de lo que yo creo. Entonces, cuando uno tiene una convicción firme en el Señor, uno va a dar ese paso. Y no por, como dicen otros, ¿no? Erradamente enseñan fuera de contexto el versículo de Marcos 16, ¿no? Que dice que el que creyere, dice, sea bautizado, será salvo. Y lamentablemente enseñan mal eso. Entonces, eh, solo les puedo decir que es triste y lamentable cuando quieren enseñar cosas que no tienen fundamento. Y bueno, el bautismo tiene un trasfondo, ¿no? Porque, como les digo, se usaba en otras culturas y en este caso les voy a dejar algo, ¿cómo se dice? Una pista. Averigüen sobre los esenios y van a ver qué es el bautismo, qué significaba, para qué lo usaban, cómo lo usaban, por qué lo practicaban, ¿no? Qué significaba para ellos. Era muy importante. Entonces, hablando del bautismo, también vamos a ver en el tema en el libro de la carta a los romanos, capítulo 8 capítulo 8 versos, mmm, capítulo 6 versos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Eso es lo que significa el bautismo. Al dar ese paso de fe, de obediencia a Dios, nosotros estamos negando todas las cosas que hacíamos, estamos dando la espalda a todas las cosas que hacíamos en nuestra antigua vida. Estamos dando un giro hacia Cristo, mirándole a Él nada más. Puesto los ojos en Cristo, dice la palabra de Dios, el autor y consumador de la fe. Entonces lo que hacemos, como dice esta palabra de Dios, así como Él murió, así nosotros renunciamos a todo lo que éramos antes. Y al Él resucitar, de esa manera nosotros simbólicamente con el bautismo estamos demostrando que estamos renaciendo a una nueva vida. Vamos a decirlo así, a un estilo de vida diferente al que teníamos antes. Más claro sería de esa manera, ¿no? Dejando atrás todas las cosas. Primera, segunda de Corintios 5:17 dice, primera de Corintios 5:17,
que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces la palabra misma da testimonio de que si nosotros venimos a Cristo, es porque nos hemos cansado de la vida asquerosa que teníamos en todo sentido, que habíamos practicado, pensábamos, hablábamos, ¿no? Y renunciamos a todo eso y tomamos una nueva vida en Cristo. No que el bautismo nos limpie, sino que es una forma de demostrar que estamos dejando todo atrás y nacemos para vivir una nueva vida en Cristo Jesús, en obediencia, ¿no? En amor a Él y por amor a Él. Entonces podemos hablar de esa manera, ¿no? Para poder entender sobre el bautismo. Podemos usar también de otras fuentes con respecto al bautismo. No solamente era el bautismo en agua, lo que representaba, ¿no? El poder demostrar que nosotros creíamos en el Señor y le obedecíamos, sino que también habían diferentes tipos de bautismo, pero solamente vamos a tomar 3. El que les dije, el de agua. El siguiente es el de sangre. Eso incluso está en lo que es pero primero vamos al tema del agua. En el Didache, que es la doctrina de los 12 apóstoles, también vamos a encontrar algo. Les voy a leer. Dice de esta manera: en cuanto al bautismo, he aquí que como hay que administrarle después de haber enseñado los anteriores preceptos, bautizad en el agua viva, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces también vemos, ¿no?, como enseñaban los padres de la iglesia cómo debía ser el bautismo, ¿no? Entonces eso quiere decir pues que era muy importante, ¿no?, para que, dice, ellos pudieran ser regenerados de esa manera, ¿no? También habla de otra fuente, podríamos usarlo de Justiniano Mártir, ¿no? Él, por ejemplo, dice: quienes creen y son instruidos son, dice, llevados a donde hay agua y ahí son regenerados, ¿no? También eso es una fuente, ¿no?, extrabíblica del bautismo. Ahora, el siguiente podemos ver de sangre, por ejemplo, el bautismo de sangre. ¿Por qué decimos el bautismo de sangre, no? Porque había muchos que quizás creían en el Señor, pero, digamos, por ser épocas de persecución, vamos a decirlo así, tiempos donde eran perseguidos los cristianos, ¿no? Y en tema de historia podemos encontrar muchas fuentes, ¿no? Muchos datos con respecto a ello, y ahí vemos cómo eran muertos, ¿no?, por creer en el Evangelio, en el Señor nada más. Y uno de los pasajes bíblicos podemos ver Marcos, el libro del Evangelio de Marcos, capítulo 10, versos 38 y 39. Dice de esta manera: entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, ¿no? Entonces llegaban épocas, tiempos donde pasaban estas cosas, ¿no? Serían perseguidos, serían atribulados y muertos en el camino, ¿no? Y no llegarían incluso a ni ser bautizados, ¿no? Pero creían, y eso bastaba. Otro ejemplo claro es de los ladrones, ¿no?, cuando estaban a los costados del Señor Jesús crucificados, y uno de ellos se burlaba, ¿no?, pero el otro le decía que no debería ser, que ni aún estando en esa postura tenía respeto, por decirlo así, ¿no? Entonces él le dice que realmente, dice,
Él creía, demostró creer en el Señor, ¿no? Entonces el Señor lo que le responde ahí es decirle, pues, ciertamente estarás hoy conmigo en el paraíso. Entonces no le dijo, pues, anda, bautízate y vas a venir recién a mí, ¿no? O sea, eso desbarata lo que cree en otros el contexto de Marcos 16:16. Entonces, no hay base para poder decir que el bautismo es primero y es fundamental para ser salvos. No tiene ni pies ni cabeza, ni cola. Entonces, vemos como en esta parte también una fuente extrabíblica dice, Tertuliano dice, el martirio dice, reemplaza al lavacro, ¿no? Ese es uno. Otro, Cipriano de Cartago dice, el martirio suple el bautismo cuando uno no lo ha recibido. ¿Mm? Entonces, vemos incluso bíblicamente, ¿no? Cuán importante era creer primeramente en el Evangelio para poder nosotros afrontar toda esa situación, sobre todo con valentía. Y de esa manera, pues, lograr asirnos de esa promesa del Señor. Y el otro tipo de bautismo era el del bautismo de deseo, ¿no? Eso lo vemos en Lucas, capítulo 23. Lucas capítulo 23, 42 y 43. Dice de esta manera, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Entonces ahí vemos cómo el ladrón, ¿no? El malhechor se arrepintió, ¿no? Realmente para que él haya dicho de esa manera, lo reconoció quién era Jesús, era el Cristo, dice, ¿no? El Hijo de Dios. Entonces, y Dios, Jesús le dice, ¿no? Vemos claramente, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora él está diciendo, de cierto. En otras palabras está diciendo, te aseguro, ciertamente estarás conmigo en el paraíso. Le está dando esa seguridad. La palabra de Dios vemos como en el Antiguo Testamento que dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, la palabra de Dios habla claramente, ¿no? Con respecto a que el malhechor simplemente iba a ser aceptado sin el bautismo, claramente. Con ese deseo, con esa fe en su corazón, ¿no? Creer en él suficiente bastó para poder ser aceptado. Con respecto a los padres de la iglesia, ¿no? De los primeros padres, por ejemplo, San Ambrosio vemos, ¿no? Él dice sobre Valentiniano II, dice, ¿no? El deseo dice, o sea, él deseó, dice, sobre Valentiniano habla y dice, él deseó ser bautizado y obtuvo su deseo. San Agustín dice, no solo dice, el martirio suple el bautismo, sino también la fe y la convicción del corazón. Entonces, es lo que hablábamos, ¿no? Cuán importante era esa convicción, esa seguridad, ¿no? Para que el Señor pudiera cumplir en nosotros esa promesa. En Efesios, la epístola a los Efesios, capítulo 4, verso 5 dice, un Señor, una fe y un bautismo. Un Señor en quien creer, en quien depositar esa fe, y un bautismo, ¿no? El cual era para poder demostrar que realmente lo anterior era aplicado en nuestras vidas, ¿no? Porque ciertamente hoy en día muchos se pueden bautizar, es cierto, muchos se bautizan, dan ese paso de fe, vamos a decirlo así, pero también retroceden en el sentido de que, bueno, seguirán yendo a la iglesia, pero su fe no está fundamentada en el Señor, o sus hechos, mejor dicho, demuestran lo contrario, ¿no?
Ya viven una vida de rutina nada más. No hay una vida digna, no hay una vida genuina de arrepentimiento. Una vida que esté basada en lo que es la fe en Cristo Jesús. También vamos a ver el libro de Epístola a los Corintios, la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, el capítulo 15, verso 1 al 8, dice de esta manera. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Claramente la palabra de Dios habla, ¿no? Que dice, por el cual asimismo dice, así, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Si no, en vano se creyó en aquel en quien supuestamente está basada toda nuestra doctrina, con las prácticas y todo ello, ¿no? Vemos también en la misma carta a los Corintios, pero en el capítulo 12, los versos 12 y 13, ¿no? Dice de esta manera: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Entonces, dice que la palabra de Dios que nosotros somos, dice, muchos miembros, pero de un solo cuerpo. El cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Todos conformamos esa iglesia. Todos los que hemos creído. Primeramente los que hemos creído en el Señor. Pero también los que mantenemos esa línea de doctrina y esa convicción, esa fe, esa esperanza en el Señor. No por meras prácticas nos vamos a salvar. Un punto importante acá, y es que si vemos en toda la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, vemos que el Señor Jesús tuvo una edad para poder ir a ser bautizado. María o José no tomaron la decisión de decir, pues, bueno, mira María, mira José, Jesús ya cumplió los 8 días, vamos, le circuncidamos y de ahí pasa las semanas que tiene que ser de purificación y pasado esos días que se recupera, le llevamos y le bautizamos con el principal de la sinagoga, con el líder del pueblo. No, como les digo, el bautismo era un paso de fe, un paso de obediencia que daba la persona. No podía llevarle otra persona porque sería ir en contra de la voluntad de la persona, algo que no ha decidido, algo en cual no está firme, algo en el cual quizás no está seguro y firme, pero a la vez no ha tomado la decisión de seguir, digamos, en los caminos del Señor, si habláramos en la actualidad. Es que la palabra de Dios no se equivoca con respecto a esto, ni
tampoco obliga, pero también es muy importante que la persona tome una decisión para que pueda obedecer. Dios nunca va a obligar a nadie. Somos nosotros los que tomamos esa decisión de obedecer o no obedecer al Señor. Entonces es muy importante que recordemos esto, que no se puede cambiar las cosas de Dios con palabrerías, con manipulaciones. No se puede cambiar las cosas de Dios con sabiduría humana. Si he usado ciertas fuentes extrabíblicas, son solo como referencias. Lo importante es lo que las escrituras mandan, y sobre todo con una base doctrinal y una línea que no se desvíe de su contexto original. Entendamos que si nosotros seguimos al Señor, le seguimos por amor, le seguimos con una fe inquebrantable, con una fe firme, sólida, fuerte, para poder crecer en gracia, en amor, en sabiduría, espiritualmente alimentarnos de la palabra de Dios. Nosotros necesitamos formarnos en la palabra de Dios. Si uno da el paso de fe, el bautismo simplemente es una puerta más para entrar a otro lugar. Pero eso no impide el que creamos realmente en Dios y podamos crecer espiritualmente. Somos nosotros los que permitimos al Espíritu Santo obrar en nosotros, pues ya somos templos del Espíritu Santo. Por eso claramente dice la palabra de Dios, ¿no? Que dice en 1 Corintios, que les dije, capítulo 12, hablaba de que no somos, dice, todos miembros de un solo cuerpo. Entonces, cuando nos formamos en la base, en la doctrina, en la sana doctrina, que es la palabra de Dios, ahí es donde vamos a encontrar el sentido de nuestras vidas y todos vamos a crecer en un solo pensamiento, en un solo sentir, una sola fe, ¿no? Y en un solo fundamento, que es Cristo. Todo gira alrededor de su persona, ¿no? O sea, la vida del cristiano no es filosófica, no es humanista, y no es como hoy en día se están formando. Vamos a un poco quizás salir del tema, y es que la vida del cristiano no es como hoy en día están usando apostólico y profético y estas cosas que se ponen a hablar sandeces, sino que la vida del cristiano es cristocéntrica, ¿no? Y eso involucra lo que es la palabra de Dios, no otra cosa más. Bueno, eso es lo que vamos a entender primeramente el bautismo, ¿no? Morimos en nuestra carne y nacemos a una nueva vida al servicio del Señor. Dios los bendiga.